Martínez, una destacada profesional en el ámbito de niños, niñas y adolescentes. Sí. Esta entrevista se realiza en el contexto de nuestra clase de Psicología Empresarial, donde buscamos profundizar el entendimiento de las leyes que en el ejercicio laboral de El Salvador. El objetivo de este proyecto es poder llevar a cabo una investigación bibliográfica sobre las normativas y las regulaciones que impactan a los trabajadores salvadoreños y cómo estas leyes influyen en la dinámica laboral, sobre todo el bienestar psicológico de cada uno de ellos. A través de esta conversación esperamos poder llevar a cabo y tener una conclusión sobre la Constitución de la República de El Salvador. Agradecemos de antemano a la licenciada Rebeca Martínez por poder brindarnos su tiempo y su disposición para compartir su conocimiento sobre este tema, que es bastante crucial para el desarrollo de cada uno de los trabajadores salvadoreños. Licenciada Martínez, con todo gusto, espero que podamos grabar la entrevista, son con fines educativos, no sé si me da la autorización de poder hacerlo. Sí, se me autorizó. Iniciando con la entrevista, la dinámica será que son 5 secciones en las cuales hablaremos de diferentes temas sobre la Constitución de la República. Como en la primera sección tenemos la Constitución y derechos laborales. La primera pregunta para nuestra licenciada es: ¿cuál es el propósito de la Constitución de El Salvador en el ámbito laboral? Antes que nada, explicar primero la Constitución que son obligaciones, derechos y garantías que se cubren tanto a las personas individuales y colectivas. Entonces vamos a explicar primero la Constitución. Ahora, en el ámbito laboral tenemos la sección segunda de la Constitución, abarcado por 16 artículos, donde pues aquí en lo general habla sobre la sección tanto del trabajo y seguridad social, ¿verdad?, dentro de la Constitución. Como segunda pregunta tenemos: ¿qué derechos laborales garantiza la Constitución? Anteriormente, en la Constitución tenemos desde el artículo 37 hasta el artículo 52, que están abarcados los derechos generales en el ámbito laboral. Tenemos abarcado como el derecho al salario mínimo, tenemos cuántas horas debe cumplir el trabajador dentro de la semana, que son 8 horas como máximo al día, 44 horas como máximo pues a la semana, que eso lo tiene que cubrir entre lunes a domingo. También tenemos como los descansos semanales, las horas remuneradas por ser horas extraordinarias que se les conocen, ¿verdad?, en el ámbito laboral. Y también como la igualdad salarial, tanto para los hombres y mujeres, pues se ha hecho como la lucha años tras años con diferentes empresas, en un ámbito tanto gubernamental o en el área privada, de que las mujeres se les reconozca también en el ámbito, el mismo salario, la misma igualdad dentro de todas las áreas. ¿Cómo regula la Constitución los conflictos laborales? Establecer los principios, en este caso los principios generales dentro de la Constitución, y luego lo abarcamos en el Código de Trabajo, ¿verdad? Como menciono, dentro de esos 16 artículos nos vamos a ir a desglosar todo en el Código de Trabajo, donde ahí van a estar desde los despidos justificados, sus salarios, los diferentes tipos de salarios, ¿verdad?, las tablas salariales, que año con año pues pueden salir que se sube el salario, que se lo acepte o no, como en este año pues que están viendo subir el salario mínimo, ¿verdad?, y hacer un aumento. Entonces estamos en ese proceso dentro del ámbito salarial. Empezamos con la sección 2, que es sobre la protección del trabajador. Últimamente se han dado bastantes despidos masivos y esto siempre ha sido un problema para lo que es los salvadoreños, ya que de la nada podemos tener un día un trabajo y el día siguiente no. Y lo que queremos saber, ¿qué protección brinda la Constitución frente a despidos injustificados? ¿Hay alguna respuesta clara que nos pueda brindar, ayudar a uno como trabajador? Bueno, la Constitución promueve que se le reconozca a la persona, ¿verdad?, una indemnización por el despido. O sea, sean justificado o injustificado, tiene que tener el empleado una remuneración, ¿verdad? Hay diferentes tipos de despidos. En este caso, en el Código de Trabajo se englosa más pues todas las diferentes maneras en las cuales puede tener despidos, las prohibiciones que se tienen tanto el empleador y las prohibiciones tanto el empleado, ¿verdad? Eso lo podemos ver, prohibiciones y obligaciones que tienen ambas partes. Entonces aquí es como cumplir de ambas partes el derecho, tanto como empleador, cuál es lo que me garantiza el Código de Trabajo,
Y el empleado, ¿qué es lo que me garantiza a mí como código de trabajo? Tanto en el ámbito de la Constitución, ¿no? Pero ya la indemnización y todo ya no vamos a ir a abarcar al código de trabajo. La Constitución es en el ámbito general, ¿sí? Y ya en el código de trabajo ya vamos a ir abarcando cada área, el motivo de por qué ha sido despedido. O sea, hay diferentes maneras de despido. Entonces, en el código de trabajo nosotros vamos a ver causales en las cuales la persona puede ser despedida y siempre se le tiene que brindar una indemnización. Últimamente sabemos que se ha tratado de eliminar lo que es la discriminación, pero queremos saber cómo aborda la Constitución la discriminación laboral. La Constitución lo ve en el artículo 3, ¿verdad? Desde el artículo 3 de la Constitución, y se los voy a leer como dice directamente: todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. Entonces, el artículo 3 deja bien claro que todos somos iguales. En el 2020 pues pasamos lo que fue una pandemia de COVID, entonces la Constitución protege de alguna u otra manera los derechos laborales, ya sea en emergencias, así como pasó en ese caso. Desde el artículo 1 al 37 pues vela, dependiendo de lo que sea pandemia, sean plagas, en este caso ahorita que tenemos desastres naturales. Aparte del desastre natural tenemos como el dengue, que se ha propagado un montón, y eso no solo está afectando, dicen que a los niños, pero también a los adultos, ¿verdad? Entonces muchas personas que están actualmente laborando que han sido afectadas por el dengue, entonces tienen que hacer suspensión laboral ellos, de que las incapacidades que abarca más de 15 días, o el dengue puede llegar a un dengue hemorrágico, entonces puede causar muchas más problemáticas en el ámbito laboral, pues porque a veces hay puestos muy específicos y necesitan que ahí esté el personal ahí, entonces puede afectar mucho. Entonces para eso está la Constitución y el Código de Trabajo, que puedan pues apoyar ambas partes. Vamos con la sección número 3, que nos dice cuáles son las relaciones laborales. ¿Cómo regula la Constitución las relaciones entre empleadores y trabajadores? La justicia social, tenemos que regular eso, la igualdad. Hay entes reguladores, ¿verdad?, entre el trabajador y el empleador, como les mencionaba. No todo se basa en la Constitución es un ámbito general, ¿sí? Es un ámbito general. Y ya después en el Código de Trabajo nos podemos ir más a fondo a cada protección de cada ello. Entonces, entre el empleador y trabajadores, como le mencionaba anteriormente, tienen obligaciones y prohibiciones, tanto el empleador como el empleado. Entonces, el Código de Trabajo lo determina cuáles son sus causales por el cual el empleador puede finalizar un contrato con la persona, o también como el empleado puede finalizar de trabajar con una persona. Y puede ir al Ministerio de Trabajo a solicitar pues el apoyo para la renuncia. Sabemos que existen siempre lo que son los conflictos laborales. ¿Qué mecanismos existen para resolver ese tipo de problemas? En este caso tenemos el área de arbitraje y mediación. En el país, la Cámara de Comercio e Industrias de El Salvador brinda charlas en ese ámbito sobre habla de la mediación, conciliación y arbitraje, ¿verdad? En el ámbito empresarial, pero también entre el ámbito empleador-empleado. También la Universidad Tecnológica de El Salvador tiene un diplomado que es también de arbitraje y mediación que brinda la universidad. No sé si este año pues lo han lanzado, pero hasta donde yo tengo entendido que la universidad ha brindado ese diplomado, un arbitraje y mediación, que es para no llegar a altas instancias, ¿verdad? Entonces queda ahí en las conciliaciones que pueden hacer tanto el empleador o el empleado. También tenemos, no solamente eso, está la Procuraduría General de la República en el ámbito laboral, donde se pueden ir a apoyar también el empleador, pues dar seguimiento a sus casos y procesos. También un abogado particular que si quieran, pues tiene pues la economía suficiente para eso, en este caso pueden apoyarse con un abogado particular o colegas que pueden brindarles como el apoyo o guiarlos en el proceso. El Ministerio de Trabajo directamente también. Entonces hay diferentes áreas que se pueden apoyar, no solamente es
el empleador piensa que está abandonado y no es así. Hay diferentes métodos en el cual pues puede sacar a la lucha siempre y cuando vaya acorde a lo que diga la Constitución y el Código de Trabajo y ser bien asesorado en el proceso, porque a veces el empleado en este caso puede que haya cometido muchas faltas y al momento de ir al proceso viene el empleador y brinda toda la información del comportamiento. Entonces hay varios conflictos que resolver. A veces el empleador uno llega y le dice, mire, me despidieron injustificadamente, el motivo, no dicen el motivo, y al momento que uno ya va a ver los expedientes que ha ingresado, a poner pues la demanda o quieren llegar antes de llegar a eso, pues llegar a una mediación, pues se ve que el empleado también ha sido partícipe de diferentes situaciones en el cual no va acorde a las prohibiciones que se tiene dentro del Código de Trabajo que se mencionaba anteriormente, está dentro de las obligaciones y prohibiciones que se tienen ahí. Entonces hay diferentes ámbitos. Sección número 4 es sobre la legislación complementaria. Entonces quisiéramos saber qué leyes existen que complementan la Constitución en materia laboral. Bueno, como mencionamos, la Constitución es ámbito general, después tenemos el Código de Trabajo y como mencionábamos la discriminación o en contra de la discriminación o la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Para eso está la Ley de Igualdad, Integridad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, ¿verdad? Aquí en el país. Y tenemos la Ley de Prevención Social. Entonces tenemos esas tres leyes secundarias en el cual puede apoyar en la Constitución y muchas más que se van a ir creando o se van a ir pues haciendo otras normativas dentro del código, dentro que salga todo de la Constitución, diferentes normativas. Ahorita quisiera saber qué áreas necesitan la reforma de la Constitución en la legislación laboral. Tocando un poco el tema de pandemia, el teletrabajo, el home office, podríamos decir que eso no está abarcado tanto en la Constitución o en las leyes secundarias que hay dentro del ámbito laboral, porque fue un tema que salió durante pandemia, después de pandemia, ¿verdad? Entonces no hay una regulación. Se ha escuchado que este año se ha buscado que muchas personas hagan teletrabajo o muchas iniciativas, ¿verdad?, que han salido ahí en redes sociales por el tráfico, por la seguridad, tema de clima, como mencionamos anteriormente, de que las personas no lleguen hasta la oficina o puede ser que personas que están buscando oportunidades fuera de su departamento, ¿verdad? Entonces, darle la oportunidad de crecer un ámbito que sea como el teletrabajo, como se le conoce el home office actualmente. Entonces ya la virtualización, que ya se está rompiendo un poco esa brecha, pero falta mucho para ya llegar a una legislación que complemente todo el ámbito. Ok, ya vamos por la última sección, que sería la número 5, que son desafíos y futuros. Como primera pregunta sería, ¿qué desafíos enfrentan los trabajadores salvadoreños? Pues creo que lo que se ha visto en estos últimos años, ¿verdad?, es la informalidad laboral. Pues hay muchas personas que no están laborando bajo un contrato, no tienen un contrato. Y de igual manera el código de trabajo establece que después del tercer día pues tú ya estás bajo un régimen de que ya estás laborando para la empresa, pero podríamos decir que hay empresas, o no podríamos decir empresas, sino que hay lugares que no están regulados o establecidos correctamente dentro de la ley. Entonces está el trabajo informal. Entonces, si no formalizan el negocio, no pueden llegar a formalizar ya tener a una persona dentro del ámbito legal, el seguro social, la AFP, que se le debe reconocer a un trabajador, ¿verdad? Eso, la informalidad, la discriminación, pues se está tratando de erradicar la discriminación en el país, pero podemos ver todavía las desigualdades hacia las mujeres en diferentes ámbitos, en diferentes rubros, puede ser hasta en el ámbito jurídico, ¿verdad?, que se puede ver todos estos casos. Realmente nos mencionaba que en El Salvador, pues después de la pandemia se dio bastante lo que es el teletrabajo y el home office. ¿Cómo puede la Constitución adaptarse a este tipo de novedades, de innovación que hubo en el ámbito laboral salvadoreño? Bueno, como hemos visto, reformar la Constitución ha sido una lucha desde que ingresó el nuevo gobierno.
o diferentes gobiernos que han pasado aquí en el país, ¿verdad? Por no meternos con el gobierno actual, diferentes que han querido hacer la Constitución, los cambios a su manera, pero tienen que pasar por diferentes procesos. No es como yo vengo y yo decido, vaya, este artículo agréguenlo a la Constitución, o vamos a erradicar, ¿verdad?, este artículo, o esto ya no existe, ¿no? Porque tiene que pasar todo un proceso. Como mencionaba, en el ámbito del teletrabajo, puede ser en las leyes secundarias donde se puede agregar, pero abarcando la Constitución. Entonces, si cambiamos algo de la ley secundaria, tiene que ir acorde a la Constitución. Entonces, brindarle la seguridad a los que trabajan que van a trabajar como teletrabajo, de esa huella digital, cuidarla, ¿verdad? La seguridad de las personas, en este caso, de que no se le va a hacer robar datos, porque la empresa debe equiparlos, tener horarios flexibles, el salario remunerado, ¿verdad? Todo. Imagino que en algún momento usted ha tenido alguna reunión con algunos compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, y han tocado ese tema la que abarca la pregunta: ¿qué cambios ustedes pueden sugerir para mejorar los derechos laborales en la Constitución? Todos abarcan siempre la economía en este país, pero la economía abarca mucho. Que aumentar el salario, qué pasa con el aumento del salario, hacer mayor remuneración, bajar las horas de trabajo, porque actualmente son 44 horas, que en países del primer mundo trabajan 4 días a la semana, no llegan a trabajar 6, y pues estamos en esa brecha que pues se está luchando, o parte del gremio quiere bajar el horario de trabajo, subir el salario. O sea, es una lucha, pero ¿qué abarca todo eso? No es como venir y decir, vamos a subir el salario, pero ¿qué va a afectar a la empresa, al área económico? No es como, bueno, subamos el salario y ya está, como se está viendo este año, ¿no? Son diferentes factores que hay que analizar en este proceso, y pues en este caso podríamos decir que uno de ellos es como los países del primer mundo, que llevan 4 días a trabajar, los demás descansan. También se ha dado que se escucha de otros países que si se siente mal el trabajador, pues la misma empresa tiene que garantizar un psicólogo al empleado. No es como, se siente mal, como ahorita que uno se siente mal, se va al seguro social, ¿no? O sea, brindarle todo lo necesario para que el trabajador se sienta bien. No es como, hay que luchar por él. O sea, sí, hay que velar por sus derechos, por su seguridad, hay que velar por su seguridad económica, física, mental, todo. Entonces, brindarle todos esos medios para que el empleado pues pueda rendir dentro de su hogar. Bueno, finalizando ya con esta entrevista, queremos agradecer de antemano a la licenciada Rebeca Martínez, sobre todo por brindarnos los conocimientos, su tiempo, y también, abrirnos lo que es nuestra mente, y sobre todo agradecer la información proporcionada sobre la Constitución de la República de El Salvador, ya que habemos muchas personas que no tenemos tanto conocimiento de las leyes y sobre todo la importancia que es para nuestro entendimiento de nuestros derechos y deberes en el contexto laboral. Este diálogo no solo nos ha permitido profundizar lo que fue este tema, sino que también nos hace reflexionar sobre los desafíos actuales que vive cada persona, cada trabajador, ¿verdad? Y también viendo lo que fue la perspectiva ofrecida sobre posibles y mejoras y cambios futuros que pueden ser fundamentales para promover un ambiente de trabajo más justo y equitativo en nuestro país, El Salvador. Esperamos que esta entrevista sirva como una herramienta para todos los que vayan a ver el video, ¿verdad? Para nuestro proyecto de investigación en la clase de Psicología Empresarial. Agradecemos nuevamente por su tiempo y quedamos a su disposición para cualquier cosa que usted necesite, pues estoy a la orden. No, a ustedes por hacerme esta entrevista. La verdad, en el área que me especializo, en el área de niñas, niños y adolescentes, pues también el ámbito laboral pues tiene que ver en muchos casos aquí, porque todos tenemos que velar
en la otra área en la que yo me especializo, pero también en el área laboral, pues yo tengo, pues, si ven aquí, marcadísimo toda la Constitución, el Código de Trabajo y las demás leyes que abarcan, pues, esta área. Pues las colegas pueden ser diferentes entrevistas, diferentes perspectivas al mismo proceso, entonces cada uno, ustedes, pues yo los invito, si necesitan más entrevistas, pues tener más colegas que puedan apoyarlos o en diferentes actividades que tengan, pues también cuentan conmigo en cualquiera de lo que ustedes deseen. Igual invitaciones o procesos. Como les mencionaba, la universidad también brinda mucho apoyo a diplomados, entonces ustedes pueden aprovechar, no solamente quedarse en su carrera, también pueden aprovechar a aprender un poco más de las leyes. Entonces la misma universidad aporta en ello. Muchas gracias. No, ustedes, gracias.